Vamos a dejar el comienzo de nuestro primer panel que va a moderar nuestra investigadora Andrea Sato y que ella misma nos va a poder presentar también a quienes le acompañan en el panel. Muchas gracias, un saludo entonces. Buenos días, compañeros, compañeras. El primer panel tiene como título Las tendencias de los sistemas previsionales en el mundo. El objetivo es la revisión de las principales tendencias y desafíos de los sistemas de pensiones a nivel mundial, principalmente la privatización, la incorporación del trabajo doméstico no remunerado y la financiarización, entre otras tendencias. Para este panel vamos a comenzar con Kevin Skerrett, abogado y magíster en Economía Política, asesor del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos de Ottawa, y su presentación se titula Financiarización y visión global de los sistemas de pensiones. Durante la presentación de los tres panelistas van a ir compañeros de Fundación Sol, que tienen un gafete con su identificación, entregando papeles para las preguntas del final de los paneles. Por favor, levantan la mano para que mis compañeros y compañeras se puedan acercar a ustedes y puedan escribir sus preguntas y sean hechas al final del panel. Kevin, comenzamos contigo. Gracias, Andrea. And will someone advance the slides? Okay. I will just say. Muy bien. Oh, that's the point. Ah, okay. Lo siento. Ah, sí, okay, gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Yo quisiera comenzar simplemente agradeciendo antes que nada por la invitación para estar aquí en un evento tan importante. Quisiera agradecerle a la Fundación Sol, a Valentina, a Benjamín, a Marco, a todos los organizadores. Creo que esta es una reunión muy importante y para mí es un honor participar en esta discusión. Creo que el debate que ustedes están teniendo en Chile es un debate histórico. Yo he trabajado por CUPE, que es el sindicato del sector público, que es el más grande, por 25 años, y todo este tiempo he trabajado en el tema de las pensiones. Y yo podría decirles que empecé en 1984. Y la primera información que empecé a aprender con relación a los sistemas de pensiones internacionales era precisamente sobre el sistema chileno. Ustedes deben recordar que hubo un informe que fue publicado en 1994 del Banco Mundial, que precisamente hablaba sobre esta crisis y que recomendaba al resto del mundo que siguiéramos el sistema o el modelo chileno. Y había presión en el sistema canadiense en aquel momento. Yo tuve que aprender exactamente a qué se refería el sistema chileno y cuáles eran sus problemas. Así que soy muy consciente de los problemas que el sistema chileno tiene desde aquel momento y he tratado de estar siempre muy al tanto del debate que ustedes llevan a cabo aquí. Mi trabajo en CUPE me ha permitido negociar las pensiones. Estoy involucrado en el trabajo de políticas con el gobierno con relación a las pensiones, no solo públicas, sino también de los lugares de trabajo. Y también estoy involucrado en aconsejar a miembros de los sindicatos para que se involucren en los directorios, para que así estén supervisando algunos de los planes de pensiones, y esto es parte del trabajo que yo he realizado hasta ahora. Quiero decirles que mis comentarios durante este panel el día de hoy no van a ser sobre el sistema canadiense. Voy a hablar sobre esto en el panel número 3 más adelante. En este momento, esta presentación se refiere a un aspecto del sistema canadiense que yo considero que es un problema muy serio, y es por esto que yo lo he denominado la financiarización de los sistemas de pensiones. Hay algunas semejanzas y diferencias entre los dos sistemas, el canadiense y el chileno. ¿A qué me refiero cuando hablo de financiarización? Quisiera
adicionar unos comentarios para que entiendan qué es esta financiarización, que es un tema o un concepto que es utilizado por muchas personas. Es semejante a la globalización y otros términos que a veces no son siempre muy claros. Así que voy a darles una definición para que entiendan a lo que me refiero cuando digo financiarización. Tengo más o menos 5 aspectos que hacen referencia precisamente a esta financiarización. El primer aspecto, si algo se puede financiarizar, depende entonces de las tasas de interés o de la ganancia financiera. Por otro lado, aquellas ganancias financieras se deducen de activos financieros, activos que se comercian o se están negociando en los mercados capitales. Así que hay un papel muy importante cuando algo se puede financiarizar. Por otro lado, si es financiarizado, entonces es controlado cada vez más por actores del sector financiero. En otras palabras, los bancos, las empresas de seguros, empresas grandes y también lo que nosotros denominamos gestores de activos, que incluye obviamente a los fondos de pensiones, las instituciones financieras y otros tantos actores financieros. Los fondos de pensiones globalmente se han convertido en uno de los actores financieros más importantes y eso es precisamente parte de lo que voy a hablar cuando hablemos sobre el contexto canadiense. Existe otro aspecto que no se menciona tanto, pero que considero es muy importante para Chile y también en Canadá, y es el hecho de que hay un efecto subjetivo de la financiarización, y es el hecho de que los individuos y los trabajadores se convierten conscientes de su relación con los mercados financieros y la importancia del retorno financiero de sus inversiones, de su fondo de pensiones. Así que las personas se identifican no como trabajadores, no como parte de un colectivo, de una comunidad, sino que se ven como inversionistas que dependen de esa tasa de retorno, y este es un efecto subjetivo. Y por último, hay un quinto aspecto, y es que cuando algo es financiarizable, normalmente involucra una transferencia de riesgo que pasa del empleador o del gobierno hacia el individuo. Normalmente el riesgo se transfiere al individuo o al trabajador. En inglés tenemos una expresión y es que el objetivo es socializar el riesgo y privatizar la ganancia. Y eso es a lo que me refiero cuando digo financiarización. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? En Canadá, nosotros hemos visto el surgimiento de algo que se habla como el modelo de pensiones canadienses, que es uno financiarizado en un aspecto específicamente. Nosotros tenemos un sistema público de pensiones fuerte, pero además de esto, existe un sistema de pensiones con base en el lugar de trabajo que es contributivo y que ha llevado un resultado, el resultado de tener fondos de pensiones muy grandes en los lugares de trabajo, y esto se combina con dos sistemas de pensiones públicos que originalmente no eran capitalizados y eran de reparto y que ahora son financiarizados, es decir, ahora están construyendo grandes activos y están invirtiendo en los mercados financieros privados. El sistema canadiense ha estado bajo grandes presiones y por eso ha habido un proceso de financializar el sistema público y financializar estos sistemas de pensiones en los lugares de trabajo, y además hemos visto el crecimiento de cuentas individuales de este tipo de programas de inversión individuales como una alternativa para tener un sistema público apropiado. Rápidamente les voy a hablar sobre esto y más adelante entraré más en detalle, pero en Canadá el sistema público yo diría que es inapropiado y más adelante lo explicaré. Aquel sistema de pensiones con base en el lugar de trabajo, que es importante, de alguna forma se ha reducido en el periodo neoliberal. Más o menos mitad de los empleados tenían este tipo de
sistema y ahora es 35%, e incluso dentro de ese número es una minoría. Menos de 25% de los empleados canadienses tienen un sistema de pensión en el lugar de trabajo. Desde los 1990, que nosotros denominamos el neoliberalismo, incluye la desregulación financiera, fue obviamente parte del proceso, y también se vio una privatización. La privatización fue famosa y de alguna forma fue algo pionero en Chile, y que fue muy grande en el Reino Unido con Margaret Thatcher, donde hubo una gran privatización, y allí hubo un estándar que otros países sintieron que tenían que seguir, sentían la presión de que tenían que seguir esa tendencia, y eso fue algo importante. Una de las consecuencias específicas de esa evolución fue que a medida que se daba la desregulación y a medida de que se agrandaban los sistemas de pensiones canadienses, ellos empezaron a ver la privatización de la infraestructura pública especialmente como si fuera una oportunidad de inversión. Y empezaron entonces a comprar esas infraestructuras que habían estado hasta ese momento bajo las manos del sistema público y habían estado operados de manera pública, y ahora estos fondos empezaban a comprar este tipo de infraestructura pública. De hecho, los sistemas o fondos de pensiones canadienses a principios de los 2000, junto con otros fondos australianos, los que fueron los pioneros en un modelo nuevo para las inversiones de los fondos de pensiones. Y este modelo se convirtió en algo reconocido y conocido incluso en Wall Street y en Londres, y precisamente lo que ven aquí en la pantalla es precisamente el titular de la revista The Economist del 2012, en el que hubo un artículo precisamente sobre esta llegada rara de este sistema de pensiones canadienses, y lo denominaban los revolucionarios del MAPL, del ARCE, y ellos hablaban precisamente sobre la infraestructura del Reino Unido, cómo se había privatizado y lo que había ocurrido en otros países, y mencionaron incluso a Chile en ese artículo, y me refiero a un artículo que fue escrito en el 2012. Muy bien, esto ha ocurrido a pesar, obviamente, de los grandes problemas que tienen que ver con la privatización. Y lo que me llama la atención a mí como una persona que viene del sindicato público, en Canadá sabemos que el récord de privatización, y soy una persona que está muy familiarizada con la historia en el Reino Unido, es una historia de un desastre. La privatización de los recursos hídricos, de la electricidad, del transporte, de las vías férreas, de los correos, todos estos son privatizaciones reconocidas incluso en la prensa como si fuera un desastre financiero, especialmente socialmente. Esto tiene que ver con que se está aumentando las comisiones, los costos y los costos de uso, y a pesar de eso existe esta ironía extraña de que los fondos de pensiones canadienses, mayoritariamente de empleados públicos que también están luchando contra la privatización para proteger sus empleos, a pesar de eso sus fondos de pensiones están ahora en el mundo todo aprovechándose de la privatización, precisamente privatización de esos activos, incluyendo lo que nosotros vemos de hecho aquí en la realidad chilena. Quiero darles unos ejemplos que describen precisamente cuáles son las instituciones a las que me estoy refiriendo. Hay una lista famosa de las grandes 8 o 10 fondos de pensiones canadienses, y todos ellos son ya sea de empleados públicos. Y lo que vemos aquí es una lista de los 10 más grandes. La mayoría, probablemente ustedes no los conocen, pero probablemente uno o dos pueden conocerlos. A la derecha ustedes ven lo que nosotros llamamos el Sindicato de los Profesores de Ontario, que tienen más o menos 200,000 millones de dólares en activos. Son inversionistas muy importantes aquí en Chile. Más adelante me referiré a ellos. Lo que vemos aquí en esta lámina es una lámina que fue preparada por un grupo de consultores en Boston, y ellos han resumido los más grandes inversionistas en infraestructura a nivel mundial. Y hay
información muy llamativa. Ustedes probablemente de donde están no pueden ver los números, pero si le dan una mirada a las barras verdes que ven aquí en este gráfico, vemos la lista de los grandes inversionistas en infraestructura, y las barras verdes representan los fondos de pensiones canadienses, y esto para mí es sorpresivo. Los fondos canadienses son los pioneros y son los líderes globales en este tipo específico de estrategia de inversión y en este modelo. En esta lámina pueden ver otra versión de la misma información, simplemente mostrado de manera diferente. Otra lista. Aquí vemos las principales 10 instituciones que son inversionistas y están clasificadas con base en la cantidad de activos que han distribuido, que han asignado a la infraestructura. En la primera que vemos aquí es un fondo japonés. No sé muy bien por qué está en esta lista o si realmente están invirtiendo en infraestructura. Yo no tengo información sobre fondos de pensiones japoneses. No sé si están invirtiendo o no en infraestructura. Creo que lo hacen más a nivel local. Pero lo que sí es claro es que todos los otros que están en la lista son los mismos fondos canadienses, con grandes asignaciones en infraestructura entre 10, 15, 20%. Incluso 23% de todos los activos están siendo asignados a esta categoría, a la infraestructura. Una vez más, esto antes era infraestructura pública y ahora vemos que está siendo privatizada. Como lo dije, la economía se dio cuenta de esto y empezó a hacer comentarios sobre este tema, sobre la llegada de los fondos canadienses, los revolucionarios del arce. Hay otro periódico que se llama el Telegraph y también se dio cuenta de esto y de hecho hizo una descripción muy digamos muy bonita de todo esto y que demuestra precisamente a lo que me estoy refiriendo. Y dice lo siguiente: este escritor del Reino Unido dice: el abordaje canadiense a este tipo de inversión es algo único porque, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, ellos invierten directamente en adquisiciones, es decir, son los dueños, no están comprando simplemente algunas acciones, en su lugar son los dueños de infraestructura y de propiedad, bajo el principio de que esto va a proporcionar grandes retornos, y han acumulado activos en todo el mundo, incluyendo en el Reino Unido, y están comprando las vías férreas de alta velocidad, han comprado el Sistema Nacional de Lotería, algunos aeropuertos, muchos aeropuertos de hecho, y se asociaron también con el sistema portuario británico. Estamos hablando entonces de estos fondos de pensiones canadienses que son los dueños de los puertos en el Reino Unido y han participado en unas grandes negociaciones en los últimos grandes años, incluyendo una de las grandes adquisiciones que se hayan dado históricamente, es decir, están comprando empresas grandísimas. La última frase se refiere a que en este nuevo mundo post-crisis, los fondos de pensiones canadienses han sido vistos en Wall Street como los nuevos maestros del universo. No sé si esta frase, maestros del universo, se puede traducir correctamente en español, el Masters of the Universe, pero se refiere normalmente a los gigantes del capital en el mercado de Wall Street, y precisamente lo ven como lo que está ocurriendo con los fondos de pensiones canadienses, que se han convertido en estos maestros del universo. Obviamente esto es un poco abstracto cuando hablamos de infraestructura, pero vamos a referirnos a lo que esto se refiere en la práctica. Y por eso voy a pasar a un tema que creo que es importante para todos ustedes aquí en esta sala. Para mí, una de las cosas que puede ser un ejemplo más importante de las inversiones de los fondos de pensiones en infraestructura no es lo que ocurre en el Reino Unido, sino lo que ocurre acá en Chile. En esta próxima diapositiva vemos una descripción de fondos de pensiones canadienses que se han aprovechado o que han tomado esta oportunidad para comprar infraestructura pública en Chile. Aquí vemos la lista. Como le dije antes, vemos el Fondo de los Profesores de Ontario, que es el dueño, controlador de varias empresas de agua en Chile. No conozco los detalles de estas empresas, pero los nombres son Esbio, Esval, Nuevo Sur, Aguas del Valle.
Hay otro fondo de pensiones de Alberta en el occidente de Canadá que se llama AIMCO y que son los dueños controladores del grupo SAESA, que es la segunda empresa chilena de transmisión de electricidad y compañía de distribución. Y además hay un consorcio de 3 fondos de pensiones canadienses, CPP, IB, PSP, BCIMC. Son 3 de los grandes fondos de pensiones canadienses que son el consorcio controlador de una empresa denominada Transelec. Y esta empresa es la más grande de Chile en la transmisión de electricidad, con una transmisión que llega al 98% de la población chilena. Por lo tanto, eso en sí mismo ya es muy importante, porque el agua y la electricidad en Canadá son básicamente públicas. Hay presión para privatizar estos recursos, pero los sindicatos y los trabajadores que son beneficiarios de estos fondos estamos constantemente en batallas constantes contra la privatización de estos recursos. Y en el caso del agua, casi todos los sistemas de recursos hídricos en Canadá son públicos por una muy buena razón y somos totalmente opuestos a su privatización. Entonces, como les dije, esto es muy contradictorio y es muy sorprendente también. Cuando empecé a investigar ese tema hace muchos años, vi que esto no necesariamente era una opinión popular en Chile tampoco, la privatización. Y empecé a leer sobre los movimientos, como movimientos en Chile que luchan para recuperar los recursos hídricos y que luchan contra las tarifas, el aumento de tarifas y los cargos de estas empresas. Por lo tanto, hay procesos que están con mucha razón exigiendo una nueva lógica para la provisión de estos servicios. Les voy a mostrar algunas otras fotos que encontré durante mi investigación. Cuando vi todo eso, me di cuenta que en Canadá nadie sabía de esto. La mayoría de los trabajadores canadienses, los afiliados a estos sistemas de pensión, no tienen idea que estos fondos invierten en países como Chile de esta forma. Es decir, son movimientos de oposición que quieren recuperar estos activos, esta infraestructura pública, y deberíamos estar entonces estableciendo relación de solidaridad con estos mismos movimientos en otros países. Cuando veo estas fotos, veo camaradas, veo compañeros, miembros de esta lucha, como somos en Canadá, pero no tenemos una relación de solidaridad, una relación directa con ellos. Por eso estoy tan contento de estar acá. Espero encontrar maneras de conectarnos y de construir relaciones entre nuestros movimientos. Quiero generar un debate en Canadá acerca de qué significaría eso y cómo discutir estas prácticas. Voy a pasar rápidamente por algunas otras diapositivas. Y les digo, bueno, no es solo Chile. Los fondos canadienses y otros fondos de pensión salieron de compras en todo el mundo buscando oportunidades y están también involucrándose en la política de varios países, intentando hacer que más negocios surjan acá. Es también un titular en inglés, un artículo, y yo lo encuentro fascinante. Un artículo de Reuters, creo que es de 23 de mayo de 2016, y habla sobre un anuncio del gobierno brasileño sobre el lanzamiento de un programa lo llaman un roadshow, una gira, que es decir, van a Nueva York y a Londres a vender activos públicos en los mercados financieros. Y están hablando específicamente de la invitación que hizo el gobierno brasileño a fondos soberanos de los estados del Golfo Arábico y también empresas canadienses. Y estas empresas son justamente los fondos de pensión. Brookfield, por ejemplo, que invierte dinero de las pensiones en estos activos. Lo más interesante de este artículo para mí es que salió en mayo del 2016 y los que han estado siguiendo la política brasileña recuerdan que
El 23 de mayo de 2016 fue 2 semanas después del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff y su reemplazo por el presidente Temer, este nuevo gobierno que entonces lanza este proceso de venta. Esto habla mucho de todo esto. Luego un acuerdo también del año pasado, el mayor fondo canadiense estuvo en un consorcio para la privatización de un complejo eléctrico en Brasil. Esos son los tipos de negocios que los fondos canadienses quieren obtener y están constantemente en contacto con estos gobiernos que pueden proporcionar estas oportunidades de negocio. Bueno, concluyendo mi presentación, algunas cuantas diapositivas más. Una pregunta, por ejemplo, ¿por qué los fondos de pensión canadienses no invierten en su casa, en Canadá? ¿Por qué lo hacen internacionalmente? Esta diapositiva es una ilustración, ustedes quizás no vean todos los detalles, pero es un gráfico que nos muestra una comparación de los fondos canadienses con los fondos de pensión de Estados Unidos, Reino Unido, Australia. Hay otros países más, me parece, y es interesante ver porque nos muestra el porcentaje de inversión de estos fondos son inversiones internacionales, no, al contrario, domésticas. Y muestra que en esta comparación los fondos canadienses son los que menos invierten en casa, como 20% en inversiones domésticas, 80% internacionales. Es decir, en Canadá se practica una internacionalización extrema y hace 20 años los fondos de pensión no se invertían así. Los países aseguraban que los fondos se mantuvieran en casa, domésticamente, muchas veces aportándole al proceso de desarrollo del país, controlado democráticamente y con un propósito de desarrollo. Y eso es lo opuesto de esto. Canadá es un ejemplo extremo, pero debo agregar que en Estados Unidos, en Reino Unido y otros países, ellos miran lo que hacen los canadienses y los australianos como un modelo, un ejemplo de lo que tienen que seguir, es decir, es el estado del arte de las prácticas globales de inversión de fondos de pensión. Esta es una lista de las inversiones en infraestructura en todo el mundo, no solo en Chile, pero en el Reino Unido y otros países. Y como conclusión, quisiera hacer algunos comentarios explicando el porqué de todo esto, por qué esto ocurre en Canadá. Yo he escrito sobre eso, publiqué un libro, un compilado de artículos llamado La contradicción del capitalismo de los fondos de pensión. Y hay un capítulo que habla de esto. Es decir, tengo un comentario, un análisis más profundo acerca de esto y creo que hay algunas cuestiones teóricas acá sobre lo que está ocurriendo. Le daré mi visión, mi explicación, un poco cómo lo teoricé. Esto es parte de la crisis del capital, es decir, la crisis de bajo crecimiento persistente, es decir, la búsqueda por utilidades del sector privado. Y de manera muy directa y simple, él diría que creo que para las instituciones financieras poderosas han identificado que lo que resta del sector público es la nueva frontera de regeneración, de crecimiento y de rentabilidad. Y eso requiere la privatización y la financiarización, es decir, asegurarse de que los estados y los gobiernos ofrezcan la protección, oferta protección a inversionistas internacionales para que el riesgo de esas inversiones sea bajo. ¿Cuáles sectores serían estos? Ya he mencionado algunos, pero les puedo dar una lista más completa. Aeropuertos,
puertos, carreteras, transmisión y generación de energía, comunicaciones, ferrocarriles, ductos. Es decir, estas son las infraestructuras más tradicionales, pero también vemos más recientemente escuelas, hospitales, penitenciarias, vivienda. Todo está sobre la mesa, abierto para negocio, y el objetivo es que se abra aún más. Servicios sociales, guarderías, servicios postales, los correos, todo esto tiene un efecto muy grande sobre políticas públicas. Y rápidamente les diría que esto es un proceso político. Estos fondos están involucrados con los gobiernos de los países y se están organizando políticamente. Esta es una asociación de inversionistas en infraestructura, una asociación global de inversionistas en infraestructura formada en Toronto, en Canadá, en 2015. Y ahí van a ver los 10 fondos de pensiones que les mostré antes, los grandes 10, pero también van a ver otros nombres: Goldman Sachs, JP Morgan, todas las consultorías, KPMG, es decir, una industria de la privatización que se organiza políticamente para que esto siga ocurriendo cada vez más. No son solo los sistemas de pensión, claro, ellos son una parte importante, pero hay una industria aún más grande de capital privado. Me faltan 2 o 3 diapositivas. Esta diapositiva es muy importante porque me sorprende, es sorprendente. Es un nuevo artículo del Financial Times. Yo sigo siempre el mundo de la infraestructura, pero también el mundo del capital privado, que también se invierte bastante en infraestructura. El capital privado no son acciones públicas, pero es decir, por propiedad directa. En esta industria, en este mercado, reciben fondos de varios inversionistas, fondos de pensión, aseguradoras, bancos, y estos fondos se usan justamente en este sector. Y tienen ese concepto que se llama dry powder, o polvo seco, que es decir, hay más de 2.500 billones de dólares en este tipo de inversiones. Es decir, todo este efectivo que está listo para la inversión justo después de encontrar alguna oportunidad. Entonces, es decir, ellos están estudiando posibilidades para ver cómo pueden invertir todo este dinero que está ahí esperando de manera segura. Y ahora, hablando sobre una perspectiva más positiva, al final, hay resistencia contra este proceso. Sé que hay resistencia en Chile, pero también en el Reino Unido. Cuando veo por el mundo, hay resistencia a la privatización, peleas sociales en todo el mundo, y una de las más importantes, políticamente hablando, hoy en día, ocurre en el Reino Unido. No sé si en Chile siguen tanto los eventos políticos del Reino Unido, pero el Labour Party y Jeremy Corbyn han anunciado su intención de recuperar los recursos privatizados, agua, correo, ferrocarriles, y volver a nacionalizarlos. Lo han propuesto hacerlo de una forma agresiva y compensando a los propietarios con un valor contable, no el valor de mercado, solamente darles el valor contable. Es decir, esto es una controversia, obviamente, políticamente, y por ello el sector financiero ha estado haciendo ataques violentos contra Jeremy Corbyn. Por ejemplo, este titular, vean, quieren apelar a los trabajadores diciendo: no apoyen a Corbyn porque su plan no va a ser bueno para su pensión, porque su fondo de pensión hoy en día depende de los retornos de estos inversionistas. Es increíble, pero es exactamente una ilustración de esta financiarización que les he mencionado.
Ya sé que estoy fuera de tiempo y termino mi presentación. Quisiera hablar un poco más sobre lo que yo estoy haciendo, sobre lo que el movimiento laboral en Canadá está haciendo para revertir esta situación, pero quizás en otra oportunidad o hoy en la tarde les comentaré más sobre eso. Pero quiero decirles que estamos desafiando esto, pero nuestro éxito ha sido mínimo por la forma con que controlan esta situación. Pero espero que al inspirarnos en las luchas de Chile, del Reino Unido, incluyendo el movimiento No Más AFP, quiero expresar mi solidaridad hacia ustedes y espero que luego podamos tener más diálogo y que podamos desarrollar una relación más profunda. Muchas gracias.